es un poco el padre, considerado el padre del positivismo. Entonces, primero era una suerte de reacción al conocimiento religioso, ¿sí? Y segundo, un ataque a la metafísica, ¿sí? A todas aquellas pretensiones de conocimiento que justamente no estaban vinculadas con aquello que pasa en el mundo y que pasa, y cómo puedes saber qué pasa, bueno, porque lo veo, porque lo oigo, ¿no? Porque tengo un contacto sensible en el sentido de nuestros sentidos con el mundo, ¿sí? Es un poquito la génesis del positivismo. Bueno, básicamente, esto suena fuerte, de hecho no sé si han leído, lo puedo abrir acá, si les digo la página, suena fuerte la frase, el dictum famosísimo de Hume, cuando dice que, nada, si vamos a una biblioteca, recorremos una biblioteca y estamos con la leo, ya, lo que suena fuerte, lo voy a leer, más fácil. Cuando recorremos, la página 27, por si quieren, cuando recorremos las bibliotecas persuadidos de estos principios, pone Harré entre paréntesis, entre corchetes positivistas, ¿qué devastación deberíamos hacer si tomamos en nuestra mano un volumen de teología o de metafísica escolástica, por ejemplo, y agrega Harré, Pillo, y aquí debemos agregar la física teórica? Preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad y el número? ¿No? Se pregunta Hume. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de los hechos y cosas existentes? ¿Tampoco? Bueno, pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofística e ilusión, ¿sí? Es muy fuerte, es una metáfora, obviamente, pero bueno, la idea es esa, lo que pueden leer ahí. La ciencia, o el conocimiento que podemos considerar como científico, como asentado, riguroso, debía ser purgada, ¿sí? Purgada quiere decir limpiada, de afirmaciones de conocimiento que van más allá de lo verificable por nuestros sentidos. Entonces todo lo que yo dije antes se da vuelta, ¿sí? Respecto de la escolástica se da vuelta, ¿sí? Acá lo que tenemos es que si nuestro conocimiento no puede reconducirse, no puede conectarse de alguna manera, ¿sí? Con lo que podemos percibir con nuestros sentidos, entonces no es tal, ¿sí? Será otra cosa, será un cuento de hadas, será otra cosa, lo que quieran, pero no puede considerarse conocimiento, ¿sí? Y bueno, acá pongo el ejemplo del ataque humeano, de Hume, a la causalidad, que creo un compañero de usted me preguntaba la semana pasada, y un poco la idea es esa, ¿no? Plantear que hay fuerzas causales, ¿sí? Que operan sobre las cosas, que hacen que las cosas pasen, sucedan, ¿sí? Es ya a lo que no podemos decir eso, ¿sí? No tenemos justificación para decir que hay fuerzas causales, ¿sí? Hace el ejemplo da el ejemplo del fuego, y yo tengo simplemente la costumbre de que todas las veces que yo acerco mi mano al fuego me quemo. No por eso yo pueda decir, ¿no? De ello yo puedo concluir, ¿sí? Que el fuego es la causa de mi, bueno, dolor o del hecho que me haya quemado, ¿sí? O sea, a este extremo, ¿sí? O sea, se pasaron, digamos, lo te digo así como, se pasaron 3 cuadras, ¿cierto? En el sentido, no, ningún tipo de principio que no pueda ser conectado con algo que yo pueda percibir con mi sentido, puede ser postulado. Por ejemplo, una fuerza causal, ¿sí? El inconsciente, un campo magnético, bueno, etcétera, etcétera, el ADN, en fin. Bueno, el ADN, un código genético más bien, para ser más precisos. Ok. ¿Qué pasó? Esta es la versión primera, ¿sí? Comte también, Comte es muy extremo, lo van a ver en la página 28, tienen la cita de Comte, y va más o menos en esta línea. Y la versión un poquito más sofisticada, por más que, de nuevo, acá también la estamos tratando, la simplificamos, ¿no? Pero un poco más sofisticada de positivismo es lo que se llama positivismo lógico. Tiene que ver con el crecimiento del logicismo, o en realidad una línea de pensamiento en filosofía que se llama logicismo, que básicamente entiende que la razón de ser, digamos, además de estar de la ciencia, ¿no? Además de estar asentada sobre aquello que podemos ver, ¿sí? Lo que tiene que ver también con el razonamiento, con cómo razona el científico y la científica, y cómo es que básicamente hilan sus conjeturas. Y tiene que ver con la adherencia estricta a las leyes de la lógica. ¿Saben lo que es la lógica?
Supongo que sí. Todo el tiempo ustedes están usando lógica, ustedes razonan, ¿sí? ¿Cómo llego de acá hasta allá, de la manera más rápida, de la manera más económica? Ustedes están usando la lógica, ¿sí? El logicismo el crecimiento del logicismo es concomitante al nacimiento y el fortalecimiento de la lógica llamada lógica matemática o lógica formal, ¿sí? ¿Está bien? Que básicamente es el estudio de la estructura abstracta del razonamiento humano, ¿sí? Cuando hablamos de falacias y le ponemos nombres, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de modus tollens, modus ponens, no sé si les suenan estas cosas. Estaría buenísimo hacer una pequeña unidad sobre lógica y razonamiento, pero bueno, no se puede dar todo. Pero básicamente es el modo en que el razonamiento funciona más allá de lo que estemos, de las cosas de las que estemos hablando, ¿sí? Si A, entonces P, ¿sí? A, bueno, entonces P, ¿está bien? Si llueve está mojado, llovió, entonces claramente es verdad que está mojado, ¿sí? Es el modus ponens, el más fácil de todo. Silogismo disyuntivo, A o B, A, bueno, entonces claramente no B, es A, nada más, no tenemos B. Eso vale para todo. O está soleado o está nublado, ¿sí? Está nublado, bueno, entonces está nublado. Quiere decir, no está soleado, ¿está bien? Eso es lo más básico, se pone muy complejo también, pero bueno, no interesa. El punto es ese, que los filósofos entendían que además de la importancia de la experiencia y de lo que podamos conocer a través de nuestros sentidos, ¿sí? Tenían que los científicos y las científicas respetar, ¿sí? El razonamiento en este sentido. Bueno, ok. Y en esta versión súper simplificada que damos de positivismo tenemos básicamente dos aspectos. El más importante, el primero, el estatus del conocimiento, el criterio que se llama criterio verificacionista del significado, ¿sí? No nos interesa tanto, pero digamos, tenemos un aspecto entonces epistémico o epistemológico, que es el estatus del conocimiento, básicamente lo que acabamos de decir. La explicación, la idea de que nosotros tenemos que conectar lo que podemos decir que es conocimiento con la experiencia sensible, ¿sí? Y una cosa mucho más específica es un modo de explicar en ciencia, ¿sí? Que se llama explicación como cobertura legal o modelo de cobertura legal de la explicación, ¿sí? Es decir, no solamente es esta ponderación de la experiencia sensible, ¿sí? Como lo más importante y digamos, sine qua non, o sea, como una condición que tiene que haber sí o sí para que podamos hablar de conocimiento, ¿sí? Que podamos, de nuevo, atarlo a lo que podemos percibir, sino también dicen, y la ciencia, y la explicación científica en particular, ¿sí? No solamente, o sea, estamos dejando un poco de lado la descripción ahora, la explicación científica funciona así. Y ya vamos a ver un ejemplo de qué va eso. Pero ustedes van, bueno, acá pongo modelo nomológico deductivo y eso no es estrictamente correcto, pero porque hay también modelos inductivos y probabilísticos, pero de nuevo, no importa, para nuestro caso no importa, pero en definitiva esto es también una consecuencia del logicismo, ¿sí? Del positivismo lógico, porque la explicación científica funciona como un argumento, ¿sí? Y ya hablamos en la primerísima clase de qué es un argumento, ¿sí? ¿Qué es un argumento? ¿Saben qué es un argumento? Explicitación de la cadena de razonamiento que yo hago desde mis premisas hasta mi conclusión, ¿sí? Yo lo tengo que decir, mostrar. Ahora vamos a ver un caso que yo suelo usar porque viene bien siempre. Y bueno, ¿y por qué le digo que tiene que ver con el logicismo? Porque la explicación científica tiene la forma lógica de la deducción, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro esto? ¿Sabes lo que es deducción e inducción? Tampoco no tenemos que meter demasiado ahí, pero bueno, básicamente todo lo que hicimos antes, todo lo que lo comentaba antes, era razonamiento deductivo, un razonamiento que me garantiza la verdad de las conclusiones. Es una deducción, ¿sí? Si las premisas son verdaderas, ¿sí? La conclusión con necesidad lógica también es verdadera, ¿sí? Eso no pasa en inducción. Siempre puede haber un caso, ¿sí? Digamos, la inducción lo que me da es una probabilidad alta de que la conclusión sea verdadera. Pero bueno, eso no le importa ahora. Igual, pongan esto entre paréntesis, porque ya vamos a ir al modelo de cobertura legal, ¿sí? Cuando digo de cobertura legal, ¿qué le suena? O nomológico deductivo, ¿qué le suena? Leyes, ¿sí? Estamos hablando de leyes.
enunciados generales acerca de cómo se conectan estados de cosas. Es una ley. Y la segunda pata es la pata semántica, ¿sí? Que es, como les digo, el criterio de significado, que básicamente aplica un requisito muy fuerte a la significatividad o al hecho de que una palabra tenga significado o no. ¿Sí? De nuevo, si la palabra no se puede conducir, no se puede conectar, ¿sí?, con algo que yo pueda ver, pueda tocar, pueda oler, ¿sí?, entonces esa palabra no tiene sentido, no dice nada en realidad. ¿Sí? Piensen, no sé, la palabra intuición o justicia, ¿no?, palabras abstractas, ¿sí? Los positivistas la miraban con recelo. ¿Está bien? ¿Cómo? Como vaciada de contenido, sí. Que en realidad están bien para la literatura, ¿no?, para la ciencia ficción, lo que quieran, pero no para hacer ciencia. Esa sería la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente uno se preguntaría con las nociones, con los términos, ¿sí?, de cosas o procesos inobservables, es decir, región 2 y región 3, más la 3, ¿no?, por lo que hablamos la semana pasada, que vamos a volver a eso. Bueno, se entiende como herramientas de ficciones útiles. Nos sirven, son como escaleras que uno usa para subir el árbol, pero después la desecha. Eso no era el fin de la cosa, ¿no? La desecha, la usa y no se queda con eso. Esa sería la idea del criterio verificacionista del significado, que no se preocupen, no se lo vamos a tomar en esos términos. Pero un poco es la idea de que esta exigencia tan fuerte del positivista, ¿sí?, respecto de que, bueno, de la experiencia sensorial, de la experiencia que nosotros podemos tener a través de nuestro sentido, vale tanto para el estatus de conocimiento como para la semántica de las palabras, para el hecho de que tengan significado las palabras o no. Vamos a la explicación como cobertura de edad, que, como les digo, de las dos patas esta es la más importante. Básicamente, lo que hacemos cuando explicamos en ciencia, de acuerdo con el positivista lógico, es deducir una descripción de aquello que queremos explicar a partir de dos elementos básicos. Una o más leyes naturales, una ley natural, ¿sí? El agua hierve a los 100 grados, ¿sí?, una ley natural. ¿Cuál? Esta agua, no, toda el agua, cualquier agua hierve a los 100 grados, ¿está bien? Esa es una ley. Y las condiciones de aplicaciones de esa ley, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de leyes, estoy hablando de un enunciado muy, muy general. La condición de aplicación es aquello que hace que esa ley se aplique en este caso particular, en esta agua que está acá dentro, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la condición de aplicación. Pero como les digo, ya vamos a ver el ejemplo. Y lo más importante acá también es que explicación y predicción tienen la misma forma lógica, ¿sí? Son lo mismo en realidad, funcionan exactamente de la misma manera. ¿Saben cuál es la diferencia entre explicación y predicción? ¿Sí? Explico algo, quiere decir, bueno, doy cuenta de esa cosa, doy las causas, doy los mecanismos por los cuales funciona eso, o existe eso, o es así eso, ¿sí? ¿Por qué la clorofila tiene el color que tiene? La hoja tiene el color que tiene, ¿no? Eso sería explicación. Y predicción es a futuro, ¿no? Yo estoy prediciendo, quiere decir que estoy básicamente diciendo, aseverando que un estado de cosas será así en un futuro. Y bueno, para el positivista lógico son exactamente iguales, explicación y predicción. Lo único que cambia es el momento que yo hago la inferencia, el razonamiento. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Vamos al ejemplo porque es lo más, concreto. Lo voy a mirar acá. Esta es una explicación, obviamente, de juguete, en el sentido no científica, para usar acá para el contexto de educación, de enseñanza. El extremo descenso, primera premisa, el extremo descenso, este es un argumento, ¿no? ¿Ven cómo es la forma? Tenemos 4 premisas y ese saltito, esos 4 puntos es la inferencia. La inferencia puede ser deductiva o puede ser inductiva. Bueno, todo esto no les sirve, pero a la vez sí les sirve para su cultura general. Entonces, las premisas, vamos con las premisas. El extremo descenso de la temperatura congela el agua, primera premisa. Cuando se congela el agua de las cañerías, estas se rompen. Las cañerías de casa estaban llenas de agua, hubo un extremo descenso de la temperatura. Estas 4 premisas se puede ver claramente que explican el hecho de que las cañerías de casa se rompieron.
yo a partir de esas 4 premisas puedo deducir la descripción de aquello que quiero explicar, que es por qué las cañerías de agua se rompieron, del agua de casa se rompieron, ¿sí? La casa en Cuesta Blanca, se viene el invierno, se rompieron las cañerías, y yo quiero explicar por qué. Fíjense, acá tenemos, en estas 4 premisas, ¿qué tenemos? ¿Leyes o condiciones de aplicación? Bueno, ambas cosas, obviamente. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles? Dije cuáles, así que ya lo estoy... Hay 2 leyes. Las primeras 2 son las leyes, claramente, ¿no? El extremo descenso de la temperatura congela el agua. En todos los casos, obviamente, para que fuese una explicación científica, habría un número, ¿no? Bueno, ¿cuánto? ¿De qué temperatura estamos hablando? ¿Cuál es la presión del aire? En fin. Todas las condiciones que necesitamos para que esto funcione, para que este razonamiento efectivamente sea correcto. Y la segunda, cuando se congela el agua de las cañerías, esta se rompe. Siempre que se congela el agua de las cañerías, las cañerías se rompen, ¿sí? Está en una ley, no es científica, pero también es un enunciado general sobre el estado de cosas. Y la segunda, disculpen, la C y la D, la tercera y la cuarta, son las condiciones de aplicación de esas leyes, ¿sí? Las cañerías de casa, el martes pasado, ¿sí? Estaban llenas de agua. El martes pasado hubo un extremo descenso de la temperatura en Cuesta Blanca, ¿sí? Hubo, no sé, qué sé yo, menos 5 grados en Cuesta Blanca. Medio raro. ¿Está bien? Esas son las condiciones de aplicación de las leyes. ¿Se dan cuenta por qué son las mismas cosas, predicción y explicación? Si yo estuviese diciendo, la próxima semana, ¿sí? Por el modelo meteorológico que estoy usando, la próxima semana va a haber un descenso de temperatura muy, en Cuesta Blanca, y las cañerías de la casa, yo no sé, no vacié el tanque, están llenas las cañerías de la casa, entonces yo preveo que se van a romper esas cañerías, ¿está bien? Y eso, así funciona la explicación para el positivista lógico. ¿Está claro? Esta es una forma de entender la explicación científica muy diferente de la del realista. ¿Recuerdan cómo entiende la explicación científica realista? El realista le da un peso mucho más importante a la creatividad. Dice, nosotros lo que tenemos que hacer es postular, ¿sí? Un estado de cosas a nivel observable que da cuenta de lo que yo quiero explicar a nivel observable. Cosa que ya vamos a ir. Bueno, esto es básicamente a lo que vamos a trabajar en un rato, o sea, es decir, capítulo 3, ¿sí? Lo que es explicación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos? Básicamente, el realista se encuentra en la vereda del frente, ¿sí? Va a decir que eso es lo que se lo decía al comienzo, el acceso a nuestro mundo, el acceso de nuevo cognitivo, epistémico, en el sentido de conocimiento, ¿sí? No está limitado a lo que podemos percibir, ¿sí? Sino que comprende también lo que podemos concebir, ¿sí? Imaginar, ¿sí? Es lo que yo decía antes, postular a nivel de mi imaginación. Es decir, yo digo, las cosas pueden ser así, ¿sí? Recuerden, bueno, después vamos con muchos ejemplos, pero con explicación. Me lo dejo para después los ejemplos. ¿Y cómo hacemos eso? Se preguntarán. Bueno, lo que yo le decía, ya creo que ya se lo he comentado varias veces, mientras para la descripción científica la taxonomía es la reina, la taxonomía es el principal mecanismo por el cual describimos, en el caso de la explicación, para el realista, los modelos científicos son el motor de la explicación, ¿sí? En ese sentido, se trata de una imaginación, esto de concebimos un mundo posible, pero no de la manera que sea, ¿sí? De una manera disciplinada o con principios, ¿sí? Orientada. ¿A través de qué? De modelos científicos, ¿sí? No es simplemente lo que se me ocurre porque me lo soñé ayer, básicamente. Yo creo que en la luna, no sé, viven pajaritos verdes que cantan y hacen. No es así, ¿sí? No es la imaginación libre que podemos valorar en las artes, por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? O en la literatura fantástica. Entonces, claramente, y acá está la aclaración que yo le hacía la semana pasada, ¿no? La accesibilidad, en el sentido de Humboldt, ¿no? El mundo accesible, el mundo al que tenemos acceso los seres humanos, es muy diferente en el caso del realismo que en el positivismo. Para el caso del realismo, nosotros podemos acceder a la región 2, ¿sí? A través de
métodos experimentales y de observación. Estos serían métodos experimentales directos, de experimentación directa, no como lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, de experimentación indirecta. Y bueno, y de observación, que era con lo que decía yo, la disputa, la crítica que yo le haría a un Harré, es decir, lo estás abaratando demasiado, estás haciendo un espantapájaro de este positivista, porque una lupa es también un instrumento de potenciación de los sentidos, y no hay ningún positivista, y tampoco un microscopio óptico, ¿no?, que negaría que lo que ve a través del microscopio óptico efectivamente es así, ¿sí? Que hay bacterias y glóbulos blancos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de nuevo, es una versión bastante caricaturizada de lo que es un positivista. Pero en región 3 no hay ninguna duda, ¿sí?, que ahí el positivista dice, estas son ficciones útiles, las entidades y los procesos que postulemos que existen en la región 3, es decir, que no podemos observar ni siquiera con el avance de la ciencia, ¿no? Es decir, por una cuestión del principio, de la base de la tecnología, disculpen, la tecnología de la instrumentación científica, también podemos tener conocimiento acerca de región 3, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ejercicio controlado de la imaginación, de nuevo, ese controlado son, de nuevo, nuestros modelos, y esta es la parte que es, donde se hace grande, digamos, el realista, se hace fuerte el realista, va a decir, método de experimentación indirecta, ¿sí? Podemos incluso experimentar en ese estado de cosas inobservables, te das cuenta de lo observable, pudiendo así poner a prueba lo que yo postulo, poner a prueba mis teorías, ¿sí? Yo pongo a prueba mis teorías, incluso a través de la experimentación, ¿sí? ¿Está claro? Y entonces entonces podemos, básicamente, experimentar sobre región 3. Puede parecer contraintuitivo, pero bueno, vamos a ver un ejemplito al respecto. Hay dos tipos de experimentos indirectos, ¿sí? Experimentos sobre región 3, que considera Harré. Si me permiten, los experimentos de manipulación son, enteramente de otro tipo, son mucho más, ¿cómo decirlo? No quería decir sofisticados, pero son más importantes en realidad para lo que son las ciencias naturales, por lo menos para las ciencias naturales son mucho más importantes estos que no los experimentos mentales, ¿sí? Los Gedankenexperiment. Esa es la versión alemana, que de ahí viene la expresión. En fin, los experimentos mentales son experimentos mentales, en la cabeza, ¿sí? Nada más. Estamos tratando de ver cómo funcionaría mi teoría, ¿sí?, en un estado de cosas que yo puedo imaginar que es posible. Acá estoy efectivamente experimentando en el sentido más riguroso de torciendo el mundo, ¿no? Voy a torcer el mundo a ver qué me dice. ¿Sí? Torcer en el buen sentido, ¿sí? Voy a ver qué pasa ahí, toco, ¿sí? Hago algo con el mundo, controlo mis variables, veo qué pasa. Entonces, en este caso, en un sentido mucho más parecido, esto soy yo hablando, digamos, sobre Harré, ¿no? Pero digo, créanme que esto es bastante así. Se entiende por qué, ¿no? Lo que iba a decir es que este sentido del experimento de manipulación son mucho más parecidos a los experimentos directos de una caja de esquina, ¿no? De a ver qué pasa con la rata, eso. O le inyecto adrenalina, cafeína a una paloma, a una rata, y veo qué hace su comportamiento. Es un experimento directo. Este caso, el experimento indirecto, yo lo que estoy haciendo es manipulando un estado de cosas inobservables, ¿sí?, para ver qué pasa a nivel observable. Con lo que yo veo que pasa a nivel observable, eso lo reconduzco, o sea, eso que pasa, luego me permite hacer inferencias acerca del estado inobservable de cosas, ¿sí? Esa sería básicamente la idea. Se llaman a la Boyle, bueno, por Robert Boyle, uno de los padres de la química, por lo menos británica, y bueno, ha sido uno de los pioneros en este tipo de experimentos. Él tenía el principio de a causa mecánicas, efectos mecánicos, ¿sí? Si la manipulación que yo hago es mecánica, eso ahí abajo, ¿sí?, en el estado imperceptible de cosas, yo tengo que asumir que también es mecánico, y lo mismo vale para a causa electromagnéticas, efectos electromagnéticos. Yo tengo asunciones acerca de que si yo estoy operando de una determinada manera, a nivel observable, ese tipo de manipulación vale para el estado inobservable de cosas. Los ejemplos son difíciles,
no le voy a negar, yo sé que son fáciles, pero no nos interesa demasiado el ejemplo en sí mismo. Habría que traer un físico, en todo caso, para que nos explique el experimento de flexión de partícula de Stern y Gerlach, ¿sí? Pero imaginen esto, estoy hablando del de abajo, ¿sí? del de abajo. La cámara de niebla de Wilson es un poco más fácil, si quieren, pero imaginen que yo proyecto un haz de átomos de plata a través de un campo magnético muy fuerte, ¿sí? Y las teorías que yo tenía dirían, ¿sí?, que yo tengo que tener lo que tengo que tener en la pantalla, la proyección de ese haz de átomos, ¿sí?, es de la izquierda, pero eso no sé si se lea en predicción clásica, ¿sí? Debería ser una cosa homogénea, uniforme. Lo que pasa en realidad es que se duplica, se divide la señal, ¿sí?, el haz de átomos, ¿sí? Entonces, eso me permite hacer inferencias acerca de propiedades del átomo, que son el spin, en este caso de los átomos, propiedades cuánticas de los átomos, que no nos interesan ahora, pero que no son observables, ¿sí? No podemos observarlas ni siquiera a nivel experimentación, a nivel región 2, ¿está bien? A nivel de potenciación, a través de instrumentos de potenciación de los sentidos. Y bueno, la cámara de niebla de Wilson es más o menos parecido, ¿sí? Básicamente lo que estoy viendo es el efecto, ¿sí?, de la ionización de de electrones, ¿sí?, cuando atraviesan un gas, que en determinadas condiciones se le cambian, digamos, condiciones físicas como la temperatura, etc. Y yo lo que veo son rastros que deja ese electrón, ¿está bien? Y bueno, y se me ocurría el caso de la TMS, de la estimulación magnética transcraniana. Suena muy difícil, pero la cuestión es que esto se usa en áreas más cercanas a la psicología, particularmente psicología cognitiva y neurociencias cognitivas, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahí es emitir un campo magnético, una estimulación eléctrica en realidad al cerebro, ¿sí?, para inhibir alguna parte del cerebro. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, por ejemplo, para, no sé, procesamiento o lectura, para la lectura, ¿hace falta tal zona del cerebro? ¿Entienden? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, hago esto, inhibo esa red neuronal y veo si es o no importante, tiene que tener un rol sí o sí para la lectura. Sabemos que, bueno, esto es muy largo, se puede hacer muy largo, pero en la lectura hay muchos procesos que se dan, ¿sí? Lo primero es el reconocimiento visual. El segundo es el procesamiento ortográfico, ¿sí?, la forma de las letras, eso también tenemos que procesarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Está bien? Hasta llegar luego a la semántica, al final, recién entiendo de qué dice esa palabra, ¿sí? Son muchos procesos que se dan, y yo puedo inhibir alguno de esos procesos para ver cómo funciona nuestro cerebro en función del fenómeno que estoy estudiando, ¿sí?, en este caso la lectura. ¿Está claro? Por eso este tipo de experimento es mucho más parecido al experimento en el que torcemos el mundo, básicamente. Este tipo de experimentos, los experimentos mentales, son otra cosa enteramente diferente, pero igualmente para Harry son importantes para pensar esto de podemos experimentar sobre regiones del mundo que son inobservables, ¿sí?, en principio, por principio. Son experimentos mentales o a la Galileo, porque de nuevo, lo mismo que antes, como Boyle había sido un pionero en lo de manipulación, Galileo lo fue con los experimentos mentales. En el libro tienen un ejemplo muy clásico y muy lindo, no sé si lo han podido leer, sobre el tema del movimiento absoluto, ¿sí?, el hecho de que no existe el movimiento absoluto, en física no sirve ese concepto, ¿sí? En física lo único que queremos es que entendemos que el movimiento es relativo al movimiento de otra cosa, ¿sí? Y eso es lo que demuestra el ejemplo que tienen, bueno, en la página 35, sobre un barco que se mueve, ¿no? Y, o sea, uno puede creer que está quieto, pero depende respecto de qué, ¿sí? A nivel planetario, claramente nos estamos moviendo todo el tiempo, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, con un experimento mental como el que tienen acá, no lo voy a leer ahora, esto de los bichitos, ¿no?, y ver qué pasa con los animalitos dentro de un barco, muestra, en el caso de Galileo, que la física aristotélica estaba mal, porque la idea del movimiento absoluto no existe. Lo mismo vale por la teoría de la gravitación, de la fuerza gravitacional en Aristóteles, ¿no? Esto en la figura que tienen ahí.
la idea de que los objetos con diferente masa, o que los objetos caen en una velocidad proporcional a su masa, ¿sí? Cosa que hoy sabemos que no es así, ¿sí? Caen de la misma, igual, con la fuerza de la gravedad, todo con la fuerza de la gravedad, y lo que cambia en todo caso es la fricción del aire, o el volumen, bueno, etc. Igual no nos metamos en física, pero se entiende, ¿no? Uno pone a prueba la teoría que tiene y la lleva a mundos posibles. ¿Sí? Imaginen si yo ato dos cosas, dos objetos con una masa diferente, ¿sí? ¿Qué pasaría? Entonces deberían, en este caso, el más chico debería frenar al más grande, pero a la vez los dos juntos deberían caer más rápido. Es contradictorio el principio. Igual, no importa. ¿Se entiende la idea del experimento mental? ¿Sí? ¿O no? ¿Quedó clara? La diferencia principal acá es que estos experimentos están más volcados a la contrastación o validación, ¿sí?, de mi teoría. Yo puedo decir, sí, efectivamente las cosas son así, mientras que estos están un poquito más orientados a la revisión de mi teoría, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, Galileo muestra que el concepto de movimiento absoluto no tiene que hacer, ¿no?, en física, o el caso del éter y Einstein, que tienen también ahí en el libro. Básicamente, bueno, así funcionan este tipo de experimentos. Para mí son menores respecto de los otros, pero bueno, están ahí en el texto. Ana, te hago una consulta. Yo salgo de acá y en el Meet ven lo mismo, ven todo. No, ahí comparto la nueva pestaña. Pero, bueno, o sea, si la cerrás, se deja de compartir. Bueno, te agradezco. Ahora lo que hacemos ahora es pasar ya, finalmente, al capítulo 3. Muy probablemente no vayamos a terminarlo, el capítulo 3, porque, como les digo, el capítulo 3 es bastante denso, es más denso en el sentido, bueno, de denso, ¿no? Más rico de contenido de los tres, ¿sí? Muchas gracias. Y ahora... La vas pasando. Ah, ya está. Sí, ya está. Ah, está, listo. Y como yo ya les decía, si me quedo acá parado, va a ser mejor. Como ya les decía, ya entramos directamente en la manera en que Harré entiende, es decir, un realista, entiende cómo funciona la ciencia, ¿sí? Ya lo vimos con el tema de los experimentos. Los experimentos indirectos ya son parte de la herramienta de la ciencia en la óptica realista, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el caso de la descripción y la clasificación, que para mí, sobre todo en psicología, son tremendamente importantes. No le quitemos peso a la descripción y la clasificación, porque son muy importantes en psicología. El modo en que tratamos las cosas, ¿sí?, incluso cambia el mundo, ¿sí? Cosa que vamos a trabajar con Hacking en la unidad 5, así que bueno, tengamos un poco de paciencia para eso. Pero en definitiva, clasificación y la descripción científica son muy importantes, por un lado, y por el otro lado la explicación, de nuevo, en ambos casos, de acuerdo con el realista, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello. La estructura del capítulo, como siempre yo hago un pequeño esquema para que podamos, como mapa, para que podamos orientarnos. Nico, si te quedas parado se escucha bien igual. Ah, bueno, dale. Sí. Es que a veces trato de leer y está chico, y me acerco. Pero okay. Sí, gracias. Decía, la primera parte de clasificación, ¿sí?, en la que, ya les dije, el desarrollo de taxonomías es, digamos, la que lleva el protagonismo, que son básicamente sistemas ordenados de conceptos que clasifican todo lo que compone mi dominio o objeto de estudio. La cuestión es que el dominio o el objeto de estudio es aquello que es descrito y clasificado a través de las taxonomías. Eso es la primera parte. La segunda parte, sí, volvamos por favor. Explicación, sí, que de nuevo vamos a ver cómo funciona la elaboración y manipulación de modelos científicos, ¿sí?, que básicamente son analogías, ¿sí?, funcionan por analogía, ¿sí? ¿Está bien? Recuerden, yo me adelantaba a esto, recuerden las banquisas. Bueno, no, después, la banquisa, el ejemplo es muy bueno, el ejemplo del libro está muy bueno.
para pensar la banquisa en los árticos, ¿no? La Antártida, y el movimiento de las placas tectónicas. Pero bueno, lo veremos. Básicamente son analogías fructíferas, es decir, que producen conocimiento, o por lo menos hipótesis, yo sigo elaborando a través de eso, y plausibles. Plausibles significa que efectivamente las cosas, ¿sí? En ese estado inobservable de cosas, estado de cosas al que yo no puedo acceder a través de mis sentidos, las cosas deben ser más o menos así, ¿sí? Hay razones para creer que son así. Esa es básicamente la idea de plausibilidad, ¿sí? De nuevo, los modelos no solo funcionan para elaborar teorías, para, de nuevo, postular procesos, entidades, ¿no? Cómo funcionan las cosas, sino también tienen un rol en la puesta a prueba, o también llamada contrastación, ¿sí? De mis teorías. Es decir, en la experimentación. Eso lo vamos a ver al final, es muy chiquita esa parte, pero muy poquito, pero bueno, en definitiva, también los modelos tienen un rol en la experimentación. Y bueno, y el punto es que ambas actividades, tanto la descripción y la clasificación, como la explicación científica, están regidas por principios, tienen algún tipo de principio o modo de funcionamiento ordenado, ¿sí? Que es el que básicamente va a tratar de presentar aquí nuestro querido, o no tan querido, no sé cómo le está cayendo, Harré. Aquí tenemos al querido, ese sí, querido, viejísimo, es muy aburrido de leer, pero bueno, Immanuel Kant. ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Por qué está ahí Kant? Uno de los, diría el filósofo, no sé, me dirán ustedes, pero el más conocido de todos, supongo yo. Bueno, no, si nos vamos a la antigua Grecia. Bueno, entonces, me voy. ¿Por qué está Kant acá? Por el rol que tiene la clasificación, y cuando hablamos de clasificación estamos hablando de conceptos, ¿sí? En la percepción. ¿Sí? Es decir, miren lo básico y lo importante que es la clasificación y la descripción, porque es lo que decíamos, sí, la semana pasada, cuando hablábamos de región 1, región 2, ¿se acuerdan? Hablábamos de región 1 y de región 2, y yo les mostraba un dálmata, y decía, si no vieron nunca un dálmata, muy probablemente no lo podrían reconocer. ¿Sí? No podrían ver un dálmata ahí en esa imagen que yo les había mostrado. Y lo mismo vale para conceptos más sofisticados como Escherichia coli o leucocito. ¿Sí? Por lo de ¿se acuerdan? La segunda imagen que mostraba algo que uno podría ver en un microscopio y nosotros no sabemos interpretarlo porque probablemente no tenemos el concepto del caso. ¿Sí? Entonces, el modo en que los conceptos estructuran la percepción. ¿Sí? Este es para marcar la importancia de la descripción científica desde el comienzo. Lo marca ahí Harré. Bueno, lo de la distinción clase, lo pueden leer acá, la distinción entre clase e instancia, o tipo y caso, tipo y ejemplar, es básico, ¿no? Eso se entiende, supongo. Cuando hablamos de clasificación, de conceptos, de categorías, estamos hablando de clases, tipos, ¿sí? Cuando digo perro, digo todos los perros. Los perros de hoy, los de mañana, los de antes de ayer, los perros animados, ¿no? Pluto, qué sé yo. ¿Cómo se llama acá? ¿Pluto, ¿O sí. Tribilín? ¿El de Disney? Sí, el de Disney. Ah, bien. Yo me crié, bueno, no importa. Claro, ¿por qué acá? Porque yo vine a Argentina a los 16 años, mis padres me hicieron un gran regalo, y entonces toda mi infancia no manejo mucho como las cosas de Disney. En Turín, en el noroeste de Italia, pero eso no viene al caso. Y la cuestión es que me siento muy... Necesito un segundo. Sí. Estoy muy congestionado. Hablen. Hagan otra cosa. Bueno, cualquier perro. Claro. Los de Turín también. Bueno. Sí. Ahí volvimos, gracias. Yo no debería estar acá realmente. Debería estar recuperándome, pero me agarró muy fuerte. Me agarró después de la clase pasada, me agarró el sábado, estuve con Cura Plus hasta antes de ayer. Ya dije, bueno, basta. Mira, Nico. Todos mensajes. ¿Y cómo? Esos dos últimos.
también cada usuario conectado... No son preguntas, son mensajes. Pero para que los leas. Bueno, gracias. Se valora el esfuerzo. Sí. Pero si perdíamos la clase de hoy era ya directamente un desastre. Ok, entonces, volviendo, ¿sí? El punto es que organizamos nuestra experiencia, ¿sí? Recuerdan lo que yo les decía, ordenamos los estímulos que nos llegan, ¿sí? También a través de los conceptos de las categorías, ¿sí? La importancia que tienen los conceptos, ¿sí? Si yo estoy en mi habitación y escucho un ruido, ¿sí? Un ruidito atrás mío, casi, ¿sí? Yo me puedo asustar, puedo creer que hay una rata, por ejemplo. Si yo estoy acostumbrado a que tengo un gato, un gatito o un hámster, no sé, que puedan tener, no me voy a asustar, ¿entienden? Ahí tenemos un concepto, muchos conceptos en realidad, mucho conocimiento detrás de nuestra reacción ante el ruidito, ¿sí? O ver una cosa negra que pasa rápidamente en la habitación. Yo podría no asustarme para nada si sé que, nada, está el gatito o lo que sea, ¿no? Entonces, imaginen cómo yo esa cosita negra la categorizo como gatito doméstico, ¿sí? El mío. O la categorizo como rata. Esto me va a cambiar el pensamiento, la acción, obviamente la percepción. Estar en un bar, se da vuelta y dice, ¿qué haces, amigo? Y por ahí te equivocaste, ¿entendés? Reconociste, o sea, creíste reconocer en esa persona una persona familiar, un amigo, no sé qué cosa, y te podés equivocar, básicamente, ¿sí? La reconociste como amiga, como amigo. Eso es lo que hacemos todo el tiempo, no nos damos cuenta, hacemos esto todo el tiempo. Nico, y esta es una frase... Sí. ¿Para qué? Gracias, bien. Es de un alumnito. Muchas gracias, qué amables. Me llevo una, sí, me viene bien para la garganta. Gracias. Y bueno, esto es lo que famosamente dijo Kant, es el dictum kantiano más clásico de todo. Los conceptos sin sensaciones son vacíos, las sensaciones sin conceptos son ciegas, ¿sí? Sería básicamente esa la idea. Ok. Ahora vamos a pensar en clasificación científica. Esto fue clasificación como en general. Vamos a clasificación científica. Lo que plantea Cajarré es la interacción muy fluida que hay entre taxonomías populares y taxonomías científicas. Básicamente, en el desarrollo de cualquier ciencia, piense como si imaginen una ciencia que se desarrolla desde cero, no parten los científicos y las científicas de la nada, ¿sí? Parten de las categorías populares que ya manejan, partimos de las clasificaciones que hacemos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, claramente toma eso, empieza el científico tomando la clasificación, eso que se llama taxonomía popular, la clasificación tal como la manejamos en el día a día, ¿sí? Y luego la modifica, la sofistica, ¿sí? Etcétera. Que yo le decía la semana pasada, esa es una bruja. No, hoy no manejamos eso. Hubo un momento en que las brujas efectivamente eran una categoría de personas, ¿sí? En la Edad Media, de nuevo. Y bueno, y etcétera. No sé, uno puede decir, ¿saben lo que es un plátano? Alguien que no lo conoce puede decir una banana, eso. Bueno, la comes y te das cuenta que eso no es una banana, es otra cosa. No sé si conocen que es un plátano. Háganlo frito y es muy rico. Bueno, etcétera. Taxonomías populares, ¿sí? Populares que uno toma y uno como científico, toma y elabora a partir de eso. No partimos de la nada, esto es medio obvio, ¿no? Es medio obvio, pero bueno. En esa interacción, ¿sí? También se da al revés, el modo en que nosotros, es lo que yo decía en la segunda clase, ¿no? Nos hacemos mejores, para mi gusto, ¿no? Como sociedades, si somos más científicamente educados, somos más cultos en general, ¿no? Si supiésemos más de música, de arte, de historia, de literatura, etcétera, ¿no? Es mejor para la sociedad, supongo. No sé si estamos de acuerdo o no, pero me parece que podemos estar de acuerdo en eso. Y esto ha pasado, esto pasa todo el tiempo, y de hecho nosotros manejamos hoy muchos conceptos que hace pocos años no manejábamos. Imagínense, no se piensen en lo que es la informática, por ejemplo, ¿no? Conceptos vinculados a estas máquinas. Somos todos medio, permítame, hackers,
bueno, yo particularmente no, pero digo, todos nos manejamos conceptos de una ciencia, que es la ciencia de la computación, que hace unos años, obviamente, nadie conocía. Miren, por ejemplo, hay un ejemplo muy extremo y en psicología, ¿no? Bueno, no sé si extremo, pero digo, mi abuela bueno, ya no existe, pero mi abuela no manejaba ninguna de estas palabras que ustedes ven acá abajo. Le aseguro que no manejaba ninguna de estas palabras. Apático, estresado, obsesivo, compulsivo, depresivo, claustrofóbico, ¿sí? No las manejaba, no por ignorante, sino porque no fue educada, no fue formada con o incluso en sus círculos sociales, básicamente no tenían estos conceptos, ¿sí? Puedo asumir que todos ustedes acá saben de qué se trata, bueno, sobre todo, estamos acá en psico, ¿no? Saben de qué se trata esto, ¿sí? Saben lo que es alguien apático, una actitud, digamos, apática, o claustrofóbico, o un comportamiento obsesivo compulsivo, etcétera, 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 ¿sí? ¿Eso qué es? Es el modo en que las taxonomías científicas se han filtrado en manera, digo, positiva, beneficiosa, en las taxonomías populares, en lo que manejamos nosotros. También ahí va un poco, ¿no?, el modo en que maltratamos a las teorías científicas, ¿no? Freud, lo usamos todo, o sea, los conceptos freudianos los usamos todo el tiempo muy a la ligera, ya, digamos así, ¿sí? Tampoco es que tengamos que estar siempre usando los conceptos de una manera fiel a sus autores. El concepto de paradigma en Kuhn, ¿sí?, que vamos a verlo en unas clases, que sería mi textito, en 2 clases, también lo maltratamos todo el tiempo, pero bueno, es un concepto que nos sirve, usamos en una noción de paradigma, este es un caso de conceptos filosóficos que importamos y usamos cotidianamente, y es lo mismo, ¿está bien? Entonces, básicamente hay una ida y vuelta fructífera entre taxonomías populares y taxonomías científicas. Ahora, vamos a ver qué es una taxonomía científica. Es lo que es un sistema jerárquico, ¿sí?, de conceptos, de categorías, ¿sí?, que clasifican de una manera ordenada todos los ítems que pertenecen a mi campo de estudio, mi dominio, ¿sí?, lo que es de mi interés, ¿sí?, lo que despierta mi curiosidad como científica, como científico, ¿sí? Eso sería básicamente la idea, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué es un sistema jerárquico? ¿Sabe qué significa un sistema jerárquico? ¿Alguien me quiere decir qué es jerárquico? Sí, que tiene una estructura ordenada que generalmente va de más a menos, ¿sí? De más a menos. Uno eso puede valer en varios sentidos, ¿sí? Jerárquico en una estructura de poder es mayor responsabilidad y mayor también poder en el sentido de decisión, de más a menos, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es jerárquico. Y la idea es que uno pueda no solamente decir lo que hay, sino decir lo que hay de una manera ordenada, de una manera en que presente las cosas, ¿sí?, de una manera, podemos decirlo así, no es una mera lista tipo de súper, las cosas de mi campo de estudio son estas, A, B, C, D. No, que la presento de una manera, ¿sí?, específica, en la que se ve estructura adentro de lo que uno está describiendo. Igual ya vamos a ver un ejemplito sobre eso. Y de este modo, las taxonomías expresan las ontologías detrás de la disciplina científica. ¿Qué significa eso? Si este son el tipo de cosas que hay en mi campo de estudio, entonces claramente estoy mostrando cuáles son mis supuestos del tipo de entidades que existen, que yo creo que existen en mi campo de estudio, ¿sí? Si yo, de nuevo, para usar la simplificación un poco de Harré, si yo soy un conductista, ¿no?, en el sentido basado en una filosofía positivista muy, muy recalcitrante, entonces ningún tipo de proceso psicológico yo lo admitiría dentro de mi proceso abstracto psicológico, como por ejemplo reconocimiento fonológico, como yo le decía antes, o bueno, piensen en Freud, todo lo que quieran. Eso no va a ser parte de mi taxonomía de nada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, básicamente, las taxonomías también lo que hacen es mostrar los supuestos ontológicos detrás de las disciplinas, subyacentes de las disciplinas científicas, ¿sí? Y una cosa muy importante, esto realmente es muy importante, porque hoy todos creemos que
ya está, las cosas son así, ¿sí? Y esto no va a cambiar, las psicopatologías son estas, los animales, las especies de animales son estas, no sé, los elementos químicos son estos, los planetas son aquellos, y se terminó, y eso es todo lo que tenemos. El punto es que no tenemos, más allá de que uno debiera respetar el conocimiento científico, ¿no? Valorarlo y respetarlo, es dinámico, esto puede cambiar, ¿no? La idea es que las taxonomías son parte del desarrollo de la ciencia, así como las teorías explicativas, las teorías científicas que dan cuenta de fenómenos diversos, también se desarrolla, también cambia, están en pujas, ¿sí? Hay unas que caen, otras que tienen un periodo de auge, bueno, etcétera, etcétera. Pero también las taxonomías científicas cambian. Por más que uno pueda decir, pero ¿cómo? Si están las cosas, ¿sí? Las frutas son esas, las verduras son estas, ¿sí? Las legumbres son estas otras. Uno descubre una especie de animal nueva, por ejemplo. Se descubre una especie de animal nueva, se descubre una especie de vegetal nueva. ¿Sí? Pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Pasa, ¿sí? Y a mí me parece lindo pensar a esto como una manera de ver a la ciencia como que tiene dinámica adentro, como que va cambiando, se va mutando. De nuevo, no quiere decir que vale todo, para nada, ¿sí? Sino que las cosas no son así para siempre. Como les digo, hace pocos años creíamos que Plutón era un planeta, ¿sí? Ya ahora no lo entendemos como tal, etcétera, etcétera. El ejemplo, es decir, bastante extremo que les doy, es el de las psicopatologías, ¿sí? A comienzo del siglo XX, Philippe Pinel, uno también de los padres de la psiquiatría francesa, dio su taxonomía de las enfermedades, de los trastornos mentales, ¿sí? En ese momento, enfermedades mentales, ¿sí? Eran 4. Melancolía, manía, demencia y diosia. Esas eran, no había nada más, no le des de vueltas, son esas. Miren lo que tenemos hoy, ¿sí? Hace unos cuantos años, 6, 7, 8 años, no recuerdo, se publica el DSM-5, que yo creo que tiene más de 1000 páginas, es una cosa, un manual, es el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, ¿sí? O sea, miren, ¿y eso qué es? En realidad es una taxonomía, es una de las, de hecho, más sofisticadas taxonomías científicas de las enfermedades mentales, ¿sí? No es la única, hay otras, pero ¿entienden cómo cambió la cosa? ¿Sí? Entonces, hay mucha dinámica acá adentro, hay mucho cambio acá adentro, ¿sí? Y es importante que lo tengamos en cuenta también. Bueno, yendo todavía un poquito más cerca, ¿no? Acercándonos un poco más que una taxonomía científica, yo le decía, no es una mera lista de súper, no es los pájaros son estos, las frutas son estas, ¿no? Las psicopatologías son estas. No es meramente una taxonomía científica, sino es un modo de presentar el conocimiento con estructura, ¿sí? Muestra el conocimiento o presenta las entidades que vuelan en el campo de investigación de una manera ordenada, ¿sí? Y eso quiere decir que no está diciendo más de lo que es una mera lista nada más, ¿sí? Y hay dos tipos de relaciones cuando uno lee una típica representación arbórea de una taxonomía. Esto que tienen acá es una clásica representación y muy básica, realmente esto ni siquiera en la época de Linneo, que es quien básicamente es el padre de la taxonomía científica, diría yo, un naturalista sueco, me mata pregúntenle a ChatGPT de qué año, pero supongo siglo XIV, por ahí, siglo XV, siglo XIV, Linneo, ¿sí? Que propuso el sistema de nomenclatura binomial para los animales, la especie en general, ¿sí? Como era Felis catus, por ejemplo, ¿qué es Felis catus? ¿Alguien sabe? Es un gato doméstico, ¿no? Felis, bueno, no importa. La cuestión es que el nombre científico de las especies la debemos, ¿sí? A esta nomenclatura binomial a Linneo, y acá tienen una clásica representación arbórea de las especies, de los organismos vivos, ¿no? Tenemos por un lado plantas, por otro lado animales, dentro de animales vertebrados y invertebrados, y nada, tenemos anfibios, reptiles, mamíferos, pájaros, etc. Linneo supuestamente es 1735. Yo ¿Sí? abrí ChatGPT y le pregunté. ¿1800? 1735. Ah, no, mucho más reciente, 1700, siglo XVIII, o sea que estaba muy equivocado, yo creía que era mucho antes. Igual me puede fallar ChatGPT. No, o sea, yo le creo, pero puede fallar. No, en esas cosas no fallo, ChatGPT, no. Pero nada, mucho más reciente, ¿sí? Mucho más reciente de lo que
de lo que yo le dije 1400 y 1800. Bueno, no importa, la cuestión es, lo que quiero decirle con esto es que hoy las taxonomías biológicas son mucho más grandes, mucho más sofisticadas. Acá ni siquiera tenemos hongos acá, ni siquiera tenemos bacterias acá, en fin. Pero lo importante es lo que se ve acá, los dos sentidos en los que uno puede leer una representación de este tipo, ¿está bien? El sentido vertical es la relación, esto está en el parcial, por lo para que presten atención. No, todo esto está en el parcial, gente. El sentido vertical es la relación llamada de herencia, ¿sí? Y el sentido horizontal es la relación de comparación. Básicamente, en la relación de herencia significa que en la medida que uno va bajando el árbol, ¿no? va descendiendo nuestra taxonomía, ¿sí? Uno va sumando características, se va volviendo más específico siempre, ¿sí? Y eso significa que lo que está al fondo, en la base, digamos, de mi representación arbórea, un pez, un reptil, va a heredar, por eso se llama de herencia, todos los rasgos de las previas categorías, de las categorías que están en las clases en un nivel superior. ¿Está bien? Es decir, que no podemos tener ningún pez que no sea vertebrado y no podemos tener ningún vertebrado que no sea animal, y bueno, y así a continuación. Esa sería por eso nos da más información de lo que parece, ¿no? La relación de herencia. Mientras que la de comparación nos está diciendo que hay una razón, hay un conjunto de atributos característicos, ¿sí? Por los que tenemos que tener dos categorías diferentes. Por lo que tuvimos que decir, hay anfibios, bueno, acá no están los anfibios, y hay reptiles, ¿no? Por ejemplo, quizás Linneo creyó que anfibio, aunque un sapo, era un reptil, ¿sí? Con el avance del conocimiento se entendió que era necesario subdividir esa categoría en dos, y tenemos reptiles. Entonces tiene que haber, la relación de comparación dice, hay algún conjunto de atributos, que es lo que vamos a llamar la intención de la clase, intención con ese, que ya vamos a ir a eso, que necesariamente necesita, que sí o sí debe tener un miembro para ser, una entidad, una cosa, para ser parte de esa categoría, de esa clase, ¿sí? Esta es simplemente, yo la quería mostrar una representación psicológica de las más sofisticadas que tenemos. La vamos a trabajar un poquito, la van a trabajar en las clases de teórico-prácticas, ¿sí? Las comisiones de práctico que tienen, que es el caso de la memoria, como les digo, una de las taxonomías de procesos básicos psicológicos más elaborada. Acá esta está totalmente, bueno, es la misma, ¿no? La memoria de largo plazo, que podemos tener declarativa, no declarativa, dentro de la declarativa podemos tener procedimental, acá le falta mucho a esa, priming, ¿sí? Lo que leen ahí como habilidades y hábitos, eso es básicamente la memoria procedimental, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una taxonomía psicológica. No sé, en la sensorial ahí, por ejemplo, tenemos la memoria icónica y la memoria ecoica, ¿sí? Que es la más importante de todas, la memoria ecoica, es decir, la auditiva. ¿Por qué se le ocurre que es la más importante de todas? Bueno, me estoy yendo, ¿no? Pero es la más importante de todas porque subyace al lenguaje. Si no tuviésemos la memoria ecoica, ¿sí? Es decir, el estímulo sensorial sonoro, no podríamos entender el lenguaje, ¿sí? No podríamos recordarnos de lo que acaban de decirnos. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, la van a trabajar realmente bien, espero, con un texto de Talvin, que es uno de los grandes taxónomos de la memoria. Bueno, como decíamos ya, como dijimos antes, las taxonomías tienen un funcionamiento, tiene un sentido, ¿sí? Hay detrás de las taxonomías principios que funcionan, que explica por qué efectivamente las seguimos usando y por qué funcionan bien las taxonomías, ¿sí? Y hay dos distinciones detrás del uso, que se hacen al uso de las taxonomías, que son muy importantes. La primera, la que le acababa de mencionar, la distinción entre intención de la clase, de una categoría. ¿Estamos, gente? ¿Estamos bien? No, estamos en media, ¿cómo vamos a ir? Creí que ya era más tarde. La intención de la clase por un lado y la extensión de la clase por otro. Y la otra distinción importante es la esencia real de una clase
en contraste con la esencia nominal de la clase. Vamos a ver rápidamente de qué se trata, ¿sí? La intención de la clase, yo se lo pongo en dos definiciones posibles, es el conjunto de atributos que comparten todos los miembros de la clase, pero esta no es una definición tan precisa, porque deberíamos decir el conjunto de atributos que deben necesariamente compartir los miembros de la clase. Por ejemplo, para estar ustedes acá, bueno, en realidad estrictamente no, pero ayúdenme con el ejemplo. Por ejemplo, un requisito para ser estudiantes que están asistiendo a esta clase es que estén inscritos en la carrera de psicología, por ejemplo, ¿sí? Esa es parte de la intención, ¿sí?, de esta clase. ¿Está bien? Necesariamente tienen que estar inscritos a la carrera para ser estudiantes de psicología, ¿sí? Esa es la intención de la clase. Entonces, otra manera de decirlo es el conjunto de atributos definitorio de la clase, ¿sí? Hay otro tipo de atributos que ustedes comparten, muchísimo, de hecho, por ejemplo, no sé, tener un corazón latiendo en este momento. Yo supongo que no hay nadie aquí que no tenga un corazón latiendo, o no. posiblemente, bueno, sí, un poco cruenta el ejemplo, pero no sé, posiblemente nadie mide más de 2 metros acá. Digo, qué sé yo, quizás me equivoque, pero póngale. Entonces, ¿eso es parte de la intención de la clase? No, absolutamente no. Por más que la compartan todos a esa característica, es parte de lo que Harry llama, bueno, que los filósofos llaman propia. ¿Sí? Son atributos que sí comparten todos los miembros de una clase, pero son accidentales, y podrían no serlo. O sea, no importa. Si hubiese una persona de 2,5 metros que venga acá, jugador de básquet que venga acá a atender, sería igualmente un estudiante de psicología, no habría problema. ¿Está claro? Lo importante es esto, que estos atributos delimitan el criterio de pertenencia a la clase, ¿sí? Sí o sí debe tener la inscripción a la materia para considerarte un estudiante de psicología, ¿sí? Esa sería la idea básica. Podemos dar ejemplos. Bueno, no. Yo me di cuenta viendo algunos de los videos que me voy... Están buenos los ejemplos, pero por ahí se me va tanto tiempo. Pero bueno, no importa. Sigamos. La extensión de la clase es un criterio, oíganme, ontológico de pertenencia a la clase. En realidad, quiere decir, son efectivamente todas las entidades, ¿sí?, que pertenecen a la clase, entidades, ¿no? Se entiende, personas en este caso, que pertenecen a la clase estudiantes de primer año de psicología. Es decir, cada uno de ustedes, ¿sí? María, David, Juan, ¿sí?, Marta, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, es fácil ver cómo extensión e intención de la clase son inversamente proporcionales, ¿sí? A más características que yo necesite tener para estar en la clase X, ¿sí?, estudiante de psicología, más chica va a ser la extensión, menos entidades efectivamente serán parte de esa categoría, ¿sí? Yo digo, todos los estudiantes de psicología que no sean recursantes, ¿no? Por ejemplo, habrá menos, me imagino que habrá algún recursante, ¿no? Todos estudiantes de psicología no recursantes que, qué sé yo, estén, no sé, aburridos, lo que sea. ¿Está bien? Esa es la idea. Tenemos hoy con los ejemplos estoy muy mal, pero no importa. Tenemos una relación inversamente proporcional entre intención y extensión, ¿sí? La clase ser humano, ¿sí?, hoy, ¿entiende cuál es la diferencia, no? Puede tener cierta intención, es muy difícil de hecho definir esa intención, lo que debe tener algo para ser un ser humano, pero claramente estamos alrededor de, ¿cuánto estamos? ¿8.000 millones, más o menos? ¿Alguien sabe? 8.000 millones, yo lo tendría que buscar. 8.000 millones de entidades, parte de la clase seres humanos vivos, ¿no?, hoy. Esa sería la idea de bueno, si uno dice seres humanos que viven en China, ¿sí?, hay menos. Entonces, complejizo la intención, se me achica la extensión. Sigue siendo muchos los chinos, pero son menos que la población total del mundo, de la Tierra, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí.
Accidentales como que podrían ser como no, ¿sí? Es decir, que no son necesarias justamente, lo contrario de necesarias. Que aunque las compartas, ¿sí? No las debes compartir, no es necesario que lo hagas. Como lo que yo decía recién, quizás todo mida menos de 2 metros, pero no es muy relevante, ¿sí? Es una cuestión accidental, ¿sí? Por ahí se nos borroneó en la lista de alumnos una persona y ahora tenemos la lista completa, bueno, aparece una persona con 2,5 metros, igualmente sería estudiante de primer año de psicología. Es lo que dice en el libro Jarré. Las ovejas hacen B, pero no es muy relevante que lo hagan para ser ovejas. ¿Sí? Por ahí tiene un problema en la laringe que tiene, ¿no? El sistema fonador. Y bueno, igualmente sigue siendo una oveja, ¿no? Es eso. A pesar de que la compartan todos, es accidental en ese sentido. Bien. Y la otra distinción es la entre esencia nominal y esencia real. Y acá entra a jugar el positivista. Porque el positivista no entiende, no acepta, ¿sí?, que efectivamente las esencias reales tengan un rol en el desarrollo de las taxonomías, ¿sí? Pero bueno, vamos primero con las nominales. La esencia nominal de una clase es básicamente el conjunto de propiedades que en la práctica, o sea, en el modo en que yo puedo efectivamente decir, ese es mi hámster, o ese es mi gato, o esa es una rata, ese es mi hámster, o esa es una rata, ¿sí? En lo que yo uso a nivel sensorial, ¿sí?, para discriminar en el buen sentido, ¿no? ¿Se entiende? Para decir, esto es así, este es un hámster y esto es una rata. Por ejemplo, no sé, en lo que va aprendiendo, por ejemplo, alguien que sabe distinguir entre una banana y un plátano, ¿sí? Posiblemente la banana es más amarillenta, es un poco más pequeña, bueno, en fin, tiene otro sabor. Todas esas son parte de la esencia nominal. Lo que uso en la práctica para decir, es una banana, es un plátano, ¿sí? No sé, el niño, la niña de 4 años que nunca vio un caballo, ¿sí? Por primera vez dice, una vaca, va a la granja de una vaca. No, es un caballo, va a aprender a discriminar a nivel visual o como sea, entre una vaca y un caballo. ¿Por qué? Por las características ostensibles. Ostensibles significa salientes, que están ahí, que se pueden observar. No sé, tienen 4 patas, tienen la cola como la tienen, si son altas, son grandes, son gordas, eso. Esa es la esencia nominal. Y la esencia real, efectivamente, es lo que da cuenta, ahora estamos en el plano realista, da cuenta, ¿sí?, de las características que efectivamente tiene la esencia nominal. Son las propiedades de la llamada naturaleza intrínseca de los miembros de la clase. ¿Qué significa intrínseca? ¿Alguien se anima? ¿Cómo? Interno, cerca, sí. O sea, que la tiene por sí misma y no depende de otras cosas, ¿sí? No la tiene porque está vinculada con otra cosa, sino que la tiene por sí misma esas cosas, ¿sí? Eso serían las características propias de X cosas. Bueno, el ejemplo clásico son, por ejemplo, bueno, el plátano, no es clásico el plátano, o el oro, ¿no? El oro es muy clásico. ¿Qué tiene que tener el oro para hacer oro? Bueno, en algún momento creímos que el oro tenía que tener, ¿no?, en los tiempos de la alquimia, tenía que tener una determinada proporción entre 4, eso es el ejemplo del libro, 4 propiedades, como puede ser la sequedad, la humedad, el frío y el calor, ¿sí? Hoy, eso era el oro, esa era la esencia real del oro, ¿sí? Porque había una teoría que postulaba que esa efectivamente, así era, lo que determinaba, eso era lo que determinaba que algo sea oro y no otra cosa. Hoy, por ejemplo, usamos el peso atómico del oro, ¿sí? El peso atómico de ese elemento químico que es el oro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y esto es muy importante. Y está en el parcial. La esencia real, por más que suene raro, puede cambiar a lo largo del tiempo. Puede cambiar, ¿por qué? Porque depende de las teorías vigentes en el momento. Hoy nosotros manejamos el peso atómico para determinar efectivamente que algo es oro y no otra cosa, ¿sí? No plata. En un momento, hace muchos años, no se creía eso. La esencia real, hace 600 años, bueno, 1000 años, pongámosle, era otra cosa. ¿Está bien?
bueno, estos principios alquímicos de la proporción entre frío, calor, sequedad en fin, cosa que hemos abandonado totalmente, ¿no? Y entonces, a pesar de que suene raro, la esencia nominal suele mantenerse estable, porque, no sé, Pitágoras, allá a lo lejos, distinguía si existían los plátanos, no sé, un plátano de una banana de la misma manera que nosotros lo hacemos, o un caballo de una vaca de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿sí? A través de las propiedades salientes de una y otra cosa. Pero la esencia real de todo, prácticamente, con el cambio de la ciencia, fue cambiando, ¿no? En función de las teorías vigentes en determinado momento histórico, ¿sí? Entonces, es otra manera de mirar la ciencia como algo dinámico, ¿sí? Como algo que va cambiando. Es obvio que en la ciencia nominal son propiedades observables, mientras que, de nuevo, óptica realista, la esencia real suelen ser propiedades inobservables, ¿sí? El caso de los seres vivos, el genoma, ¿sí? Hoy entendemos que el genoma es lo que define, ¿no? Que una cosa es una Homo sapiens sapiens, por ejemplo, y no otro criterio, como pueden haberlo tenido, bueno, ejemplo medio terrible, los racistas y los conquistadores, ¿no? Que entendían que los pueblos originarios no eran parte de nuestra especie, básicamente, ¿sí? Homo sapiens sapiens, tenían otro criterio para eso. ¿Está claro? Hoy manejamos genoma humano, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, piensen los ejemplos que quieran, pero en definitiva, esa es la diferencia importante acá. El positivismo, como ya les dije, las rechazas, entienden que no cumplen un papel importante en la clasificación científica. De ciencia real, el peso atómico, por ejemplo. El peso atómico de un elemento oro, ¿sí? Es la esencia real del oro. Y no es, y la esencia nominal del oro es amarillo, es maleable, ¿no? Tiene cierto peso, no el peso atómico, tiene cierto peso, ¿no? Ese tipo de cosas es la esencia nominal. Eso sería. Y si no, bueno, el genoma, ¿sí? La información genética que hace que seamos seres humanos y no chimpancés, ¿sí? Es la esencia real de la especie Homo sapiens sapiens. Eso es. Bueno, modelos, gente. Esto es es como no se puede despreciar de ninguna manera la importancia de los modelos. Al revés, quise decir, no se puede exagerar la importancia. Son tan importantes, ¿sí? Los modelos en ciencia que están en todos lados, realmente. En la educación científica están los modelos, en el desarrollo, ¿no? Como en todos los contextos de Echeverría, están los modelos, y esto es una manera también de criticar a la filosofía de la ciencia previa a este tipo de filosofía de la ciencia que estamos viendo hoy, porque los modelos eran justamente eso, una herramienta para dar clases, ¿sí? Para enseñar a los estudiantes, para formar a discípulos, ¿sí? En una disciplina, porque nos daban una representación simplificada de algo complejo y listo. Ahora, en general, no todo el mundo está de acuerdo, pero en general se lo entiende como básicamente el motor, ¿sí? Que permite elaborar teorías, experimentar, enseñar, ¿no? La importancia de los modelos, como les digo, es difícil exagerarla. ¿Qué es un modelo? Es una representación icónica, de nuevo, mencioné ya la palabra icónica antes, ¿alguien sabe lo que es eso? Bueno, de un objeto, dado el equilibrio de semejanza y diferencia que hay entre representación, por un lado, y objeto, por el otro. ¿Está claro? Hasta ahí es. Icónica significa básicamente que representa, ¿sí? O que tiene un grado de semejanza con aquello con el objeto que representa. La letra H no tiene ningún parecido con una persona como, por ejemplo, yo. No sé, me parece mucho una H, ¿sí? Y a ella no se parece mucho una M. ¿Está bien? En principio, cuando uno ve bueno, de nuevo, debería ir a la pizarra, pero ustedes me entienden, ¿no? La representación, ¿me entienden? O sea, Ahí voy yo si querés. ¿se entiende, no es cierto? El hombrecillo. No, es terrible. El peor ejemplo de todos, sí, yo sé, tengo que cambiar este ejemplo. Porque, ¿quién lleva pollera? Nadie lleva pollera. Así que, bueno, es pésimo ejemplo, pero bueno, en un momento en que muchas mujeres llevaban pollera, era la manera de representar eso
Y esa es la manera icónica. Hay un tipo de parecido, peor ejemplo del mundo, H&M, y bueno, si me puede ser un hombrecillo, bien viril, así, y la mujer está ahí en la cocina con una pollera. Hermoso, muy, muy binario todo. Yo tengo un dirigido, un becario que me mataría con este ejemplo, me echaría la... El segundo, de abajo, es una representación icónica. Hay un parecido, ¿sí?, estructural entre lo representado y la representación, entre la representación y aquello que es representado. Y tengo que absolutamente buscar un ejemplo mejor que este. Pero bueno, nada, piensen en la señalización del tráfico, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una escuela y tengo, no sé, una personita grande y una personita pequeña, ¿sí? Entonces eso me da escuela. Entonces, aminorar la marcha, ¿sí? Tengo una curva que va hacia la derecha, ¿sí?, una flecha que va hacia la derecha, porque la curva, o sea, la flecha imita cómo se vería esa curva. Esa es una representación icónica. Bueno, esa es mucho mejor ejemplo que no lo de la H y la M. Pero bueno, en fin. Representa entonces por analogía. La cosa más importante que yo quiero que se lleven de este punto es que los modelos son un recurso, ¿sí? Son una herramienta, son un tipo de cosa, un tipo de instrumento que uno usa. Y no lo piense como un instrumento como de cocina, como un utensilio, ¿sí?, sino que también un instrumento de pensamiento, para pensar, ¿sí? Uno imagina estado de cosas, entonces uno puede decir, los modela. ¿En qué sentido lo modela? Hace una representación, trabaja con una representación de lo que quiero estudiar, ¿sí?, que puede ser, en general, simplificada, diferente de lo que yo efectivamente estoy queriendo estudiar, pero me sirve, ¿sí? Es un recurso que a mí me sirve. Y otra cosa muy importante es que también existen los modelos matemáticos, no los tenemos en cuenta aquí, que básicamente son sistemas de representación, obviamente numérica, de estados de cosas, que nosotros, no es que no tengan importancia en psicología para nada, pero por lo menos esto es algo que vamos a trabajar en la unidad 7, ¿sí?, sobre, nada, lo cualitativo, lo cuantitativo, pero en definitiva Harré no le da la entidad que por ahí merece, ¿no? Pero él se piensa más bien no en sistemas abstractos de representación, sino en sistemas icónicos, que representan por analogía, de nuevo, ¿sí? Hay algún tipo de parecido estructural entre el modelo, lo que representa y lo que es representado, ¿sí? Vamos a, bueno, primero, esto ya lo dije, que tienen un rol muy central, tanto en la elaboración de las teorías, ¿sí?, esto de la postulación de la entidad y proceso de cosas inobservables en región 3, como también en la experimentación, por un lado, y esto también se lo dije, el positivismo lógico, en realidad, no solamente, o sea, el logicismo ha sido un poco el culpable de esto, de esto de desmerecer a los modelos como una herramienta meramente educativa o nada, como algo que un recurso que uno usa, pero de manera pragmática, ¿no? Y como les digo también, hoy los modelos se entienden como hiperimportantes en muchísimos aspectos del desarrollo de la ciencia. Y hay una distinción muy básica que hay que hacer entre el modelo en sí mismo, ¿sí?, que de nuevo, uno puede pensarlo como algo en la cabeza o un modelo que uno puede construir, ¿no?, un modelo concreto, y fuente del modelo y objeto del modelo. El objeto del modelo es, bueno, ahí lo tienen, el fenómeno que se quiere comprender o representar, ¿sí? Es el target, ese es el objetivo, es a lo que yo voy, ¿sí? Tienen un montón de ejemplos. En el libro, digo, el átomo, ¿sí?, la estructura del átomo, es algo a lo que yo quiero llegar. Yo quiero entender cómo está hecho el átomo, ¿sí? Y después puedo elaborar un modelo. ¿Cómo lo elaboro? Bueno, a través de una fuente, ¿sí? Yo me inspiro en una fuente, que sería el sistema o objeto real en que se basa, o inspira, de nuevo, el modelo, que puede o no coincidir con el objeto. El objeto y la fuente del modelo a veces coinciden y a veces no.
generalmente coinciden en el caso de los modelos analíticos o descriptivos, que ahora vamos a mirar. Estos son los modelos analíticos o descriptivos, y estos son los modelos explicativos en lo que difieren fuente y objeto. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, acá tienen el caso, ya adelantándonos, un corte sagital del cerebro, ¿sí? En este caso, fuente y objeto son iguales, porque yo para hacer esto he tenido que ver qué cosa, en qué me he inspirado, en cerebros reales. Es decir, ¿y qué quiero representar yo? Cerebros reales, ¿sí? Entonces, fuente y objeto coinciden. Nico. Sí. Sí. Claro, el modelo, sí. Totalmente, sí, 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 sí. Exacto. No se puede, algo así como el átomo no se puede ver. ¿Cómo yo puedo describir la estructura del átomo? Bueno, tomo una fuente que es diferente del objeto. ¿Cuál es? En el caso de Bohr, en el caso del libro, el sistema solar, ¿sí? Un núcleo pesado alrededor del cual, es decir, el núcleo del átomo, alrededor del cual flotan, giran, ¿sí? Cosas más livianas, que son los electrones, planetas, en el caso del astronómico, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, 3 elementos, el modelo en sí mismo, la fuente del modelo y el objeto del modelo. Entonces, gente, lo último que quería decir es que la próxima no vamos a ver solo esto claramente, vamos a empezar con Hatfield, ¿sí? H-A-T-F-I-E-L-D, Hatfield, que sería el texto que trabaja sobre historia de la psicología, uno de los textos. Después está el mío, de alguna manera lo que hago es criticar el uso un poco arbitrario y un poco simplificado de Kuhn para la psicología, de Thomas Kuhn para la psicología, de paradigma. Pero por favor, para la próxima, traten de leer ese texto, que es bastante extenso, así que métanlo.